San Pablo en el año 2010, tiene formación en quiropraxia, estudió posturología clínica con Tramontano en 2012, realizó el curso de posturología en la Universidad de Maimónides con Sanfrini, tiene formación de posturología en EOBA en el año 2014, ¿sí? Posturología con Marignán en 2012, profesor en el curso de posturología clínica en Posadas Misiones, y desde el año 2017 dicta talleres de postura y ATM en conjunto con el licenciado Mario Ugarte. Así que también nos acompaña esta noche. Muchas gracias, Raúl, y adelante, todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Primero que nada, quiero saber si se está escuchando bien ahí. Contestame vos, Damián, que tenés abierto el audio. Sí, se escucha Bien, bien, Raúl. bueno, hola. Entonces, un gusto que haya tanta gente interesada en lo que yo les pueda contar. Lo que yo les puedo contar es la suma de una trayectoria donde estuve recorriendo el país y Sudamérica, viendo qué es lo que hay con respecto a la posturología. Normalmente en Europa existen muchas escuelas y estas escuelas remontan por ahí 1890, por decirles la primera que se está detallando o se nombra. Yo empiezo a interesarme con la postrología a partir del 2008 aproximadamente y no se encontraba en ese momento aquí en Argentina a gente que pudiéramos charlar y me contara algo con respecto a la posturología. En muchos libros, ¿sí?, vamos a encontrar reseñas, un capítulo o un pequeño tema tratado como al azar y nada más. Y siempre quedaba pendiente. Entonces, en el 2010 nos encontramos con otro colega, con Mauricio Gavioli, que también ahora está en el CIES dictando cursos. Y nos fuimos a San Pablo a aprender con Bricot, la escuela de Bricot. Y fue la primera movida que hicimos. Algunas cosas nos convencieron un montón y otras cosas no nos convencieron tanto. Y pensamos que por ahí era más accesible para el argentino promedio pensar en una posturología bien clínica, donde tuviéramos cosas que estuvieran al alcance de todos nosotros todos los días para poder tratar a un paciente. Bien, ¿por qué hago posturología? En parte es una inquietud personal mía, debido a un accidente que tengo cuando chico, donde me golpean la cabeza y me generan una serie de trastornos que los puedo resolver y los completo con la posturología. El tema es el siguiente. En Argentina, acceder a un curso con gente que viene de afuera es muy caro, o acceder a algunos de los elementos que se usan en otros lados también es muy caro. Así que un estabilómetro, que es un aparatito que nos permite medir cómo está el equilibrio en la persona, es algo muy privativo por el precio y aparte porque después no podemos recuperar la inversión si la hacemos. Entonces, ahora yo les voy a contar un poquito qué es lo que va pasando y cómo yo en mi consultorio, siendo kinesiólogo, quiropráctico y también osteópata, voy implementando la postrología y las cosas la forma en que la cabecita va a ir pensando por ahí de otra manera. Y creo que la mejor manera que se entienda esto es con una pregunta. A ver, todos somos kinesiólogos acá, entonces yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez les llegó un paciente, o seguramente les pudo haber pasado a ustedes, de que estuvieron en un vehículo manejando 3 4 horas y después de esas 3 4 horas les queda un dolor en el cuello, una cervicalgia? Bien, la pregunta es, ¿por qué le duele el cuello a esa persona que viene manejando o que manejó después de 3 4 horas? Bien, ¿por qué queda con un dolor de cuello? Yo le pregunto a ustedes, ¿por qué? Bueno, esto lo preguntábamos en un taller con Mario y nos respondían lo siguiente: son muchas horas que estamos con el cuello erecto, pero eso ocurre todos los días con la gente. Desde la mañana nos levantamos, nos encontramos con la cabeza erguida, estamos manteniendo la cabeza. Y la otra es que la cabeza es muy pesada por delante. ¿Se acuerdan que formaba una palanca? Entonces, al ser pesada la cabeza, los músculos de atrás se cansan mucho por estar continuamente con la cabeza bien erguida nada más en el vehículo.
Entonces, esa es la respuesta que nos encontramos, que la mayoría de ustedes seguramente me iban a dar. El tema es un poquito, para un posturólogo, lo vemos un poquito de otra manera, lo enfocamos de otra manera. Entonces, no solamente que lo enfocamos, sino que reciclamos conocimiento que tenemos todos nosotros como kinesiólogos. Ustedes recuerdan que teníamos un reflejo que se denominaba óculo cefalogiro, ¿cierto? Bien. ¿Recuerdan eso? Entonces, el reflejo de óculo cefalogiro estaba relacionando al ojo con el cuello. Lo estudiamos en clínica, no recuerdo dónde, en qué parte, en qué momento, y fue quedando, y por ahí lo ocupamos para algunas cosas como los que están un poquito metidos en el tema de terapias manuales con la parte de músculo energía, por ejemplo, mira para un costadito y relajas, entonces te aflojo el cuello. Pero ese mismo reflejo óculo-cefalo-giro es el que nos va a terminar dando a nosotros, al que esté manejando, el problema en el cuello. Lo estaba dando él. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿se acuerdan que teníamos unos cuantos musculitos, 6 musculitos que estaban trabajando sobre el ojo y también que teníamos 12 pares craneales dentro de la cabeza, y de esos 12 pares craneales tenemos que 3 van a estar trabajando precisamente sobre los músculos del ojo, sobre los músculos oculomotores? ¿Recuerdan eso o no? Estamos retomando un poquito. Uno era el tercer par, que es el motor ocular común, el patético, que es el cuarto, y el sexto, que es el motor ocular externo, que aparte está inervando el párpado superior. Entonces, ¿qué tenemos? Cada uno de estos pares craneales tienen dentro del cerebro, tenían un núcleo de donde salían, donde estaban las células, los cuerpos, los somas de las células que iban a formar ese nervio. Pero también tenían dendritas, comunicaciones que comunicaban con otros centros. Y hay una de las comunicaciones más importantes, era con el núcleo del undécimo par, es decir, del accesorio o espinal. Entonces, se va a presentar lo siguiente. Bien, y se los voy a mostrar con un ejemplo. A los pacientes, cuando vienen acá al consultorio, señalo acá al costadito porque tengo la camilla acá y lo siento ahí, comenzamos a charlar. Aparte de la anamnesis, de preguntarle, a ver, ¿por qué te duele? ¿Cuándo te empezó a doler? Y cuando ya me dice, a mí, me duele porque manejé 2 horas, me fui manejando hasta Córdoba, hasta Santa Fe, o porque trabajo en la oficina y siempre me duele, yo ya empiezo a sospechar automáticamente de los ojos. Y con los ojos ocurre lo siguiente. A todos los pacientes que vienen, yo le hago esta prueba muy simple. Hay muchas más para hacer, muchos test, muchas pruebas. Le pido que se ponga los dedos en la punta de la nariz y que se mire la puntita, que haga convergencia. Y van a encontrar, desde ahora en adelante, empiecen a hacérselo a los pacientes que vengan con cervicalgia, y van a encontrar que la mayoría de los pacientes no realizan una buena convergencia. Entonces yo ocupo mucho este aparatito, la cajita negra esta, que es el celular, porque tiene la maquinita de sacar foto acá adentro. Entonces les voy a mostrar un poquito, si prestan un poquito de atención. Eso es un paciente de ayer, anteayer. Ese es otro paciente. Van a ver que no hacen una buena convergencia. Bien, ahí tenemos otro. Ahí tenemos otro. Van a observar que queda espacio blanco en la comisura interna de los ojos. Y los invito a que se hagan un desafío propio, que se hagan una selfie ustedes mismos, mirándose la punta de la nariz, y se hagan una selfie para ver cómo están trabajando sus ojos. Y esto que parece un poquito aburrido, tedioso, por ahí estar charlando, es comenzar a pensar como un posturólogo. ¿Por qué? Porque los ojos brindan información al cerebro de cómo tiene que acomodarse mi cabeza, mi cuello, mi tronco, todo mi cuerpo para formar la postura. Bien, entonces, con esa idea partimos de lo que hace la posturología. La posturología, entonces, es el estudio de alteraciones en el inicio de esa información que va a llegar al cerebro para que yo arme mi postura. Bien.
Entonces hay un concepto que hace más de 10 años no me costaba mucho entenderlo, me costó muchísimo. Y es muy simple, muy simple. Si entendemos eso, después entendemos posturología aprendiendo un par de conceptos más. Este concepto habla de que el sistema postural lo compara con el sistema cibernético. Entonces, esto estaba en su momento escrito en francés, yo francés muy poco, en portugués, que también hay escuelas portuguesas, muy poco manejo, y alemán que manejo menos, o sea, se me hacía muy difícil la traducción, y en inglés muy poco había, o Recording encontraba in poco. progress. ¿Cómo? Bien, perfecto. El tema es el siguiente, ese sistema cibernético tiene la siguiente idea. Tengo la computadora delante mío, con el teclado le meto información a quién, al procesador que está al costadito, que procesa la información que yo le doy y me da el resultado de la ecuación esa que le pedí que me resuelva. Entonces, esa es la idea de cómo trabaja nuestro cuerpo. El cerebro, nuestro cerebro, está encerradito acá en el cráneo y se lo compara con una caja negra, como la caja negra de los aviones, que recibe o devuelve información. Entonces, para armar la postura, necesitamos tener receptores que van a estar fundamentalmente en el ojo, fundamentalmente en el pie, que van a tener un nombre específico, el ojo por un lado y el pie por el otro, se van a denominar captores posturales. Y esos captores posturales son los que van a dar la información para que el cerebro me organice en el espacio. Bien, capaz que algunos de ustedes hace cadenas musculares, capaz que algunos de ustedes hace osteopatía, quiropraxia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto es anecdótico. Cuando nos vamos a verlo a Bricot, me hace pasar al frente y me hace evaluar un paciente y me hace encontrar a uno que tenía una disfunción de tipo o quiroprática o osteopática en las vértebras. Yo evalúo que una vértebra estaba mal. Entonces, Bricot en ese momento agarra, le toma, le hace un cambio muy chiquitito en una de las entradas. Yo vuelvo a evaluar y el problema no estaba más. Entonces, yo que en ese momento era osteópata, había llegado a lo máximo que podía llegar como kinesiólogo, ya era osteópata, vamos, carajo. De golpe me bajaron de un ondazo y ya no era tan súper, porque había algo que me estaba superando. Entonces se vuelven a generar inestabilidades en mi cerebro que me llevan a profundizar en lo que es la posturología. Bien, la posturología dijimos que era el estudio de las alteraciones en esos captores. Y tenemos dos que son los más importantes. El pie por un lado y por el otro lado tenemos el ojo. Bien, se habla de que hay un tercer captor, el vestíbulo. ¿En qué caso? En el caso que estemos sumergidos en agua, que no estemos en contacto con los pies en el fondo de la pileta y que el agua no nos permita ver una horizontal para estabilizarnos con los ojos, resulta que el oído interno es el que me va a equilibrar con respecto o teniendo en cuenta la gravedad. Eso es anecdótico y en algún momento en el curso desarrollamos cómo se lo evalúa, cómo se lo trata, etc. Bien, entonces hablamos de posturología, que empieza a mirar alteraciones que están ocurriendo dentro del paciente. Por ejemplo, lo podemos tener con un cuello torcido, podemos tener una escoliosis, podemos tener actitudes antálgicas, situaciones de mucho dolor, por ejemplo, lo que cité recién con el tema del cuello. El cuello duele porque hay un problema en el ojo. Entonces, volvemos, retomamos al ejemplo del ojo del paciente ese que estaba manejando muchas horas. ¿Qué pasa con el paciente ese que tiene los ojos cruzados? Pensemos en esto. El paciente salió de su casa, no le dolía el cuello. Si le hacíamos el test, iba a poder mirarse seguramente a las 6 de la mañana la puntita de la nariz. A medida que va transcurriendo el día, los músculos se están cansando, los nervios dejan de coordinar entre sí los de un lado del ojo con el otro y llega un momento que se hace una separación de esa
convergencia de los ojos. En ese momento, los ojos hacen lo que yo les mostré en la foto, no se juntan más. Entonces, para el cerebro esto es muy fácil, porque agarra y hace lo siguiente. Si yo tengo un celular, tengo que enviar un mensaje, el cerebro me prioriza qué ojo ve mejor y con ese ojo miro el teclado y escribo el mensaje y leo lo que me mandan. Pero el otro ojo queda mirando para el costado y me queda mirando para el lado de la ventana. Pero no entra esa información de este ojo que está mirando hacia el costadito, no entra al cerebro. Entonces el paciente normalmente, si yo le pregunto a cualquiera de esos que le mostré en la foto, ¿cómo están tus ojos? Me dice, yo estoy bien. ¿Cómo miras? Miro bien. Entonces, por eso uso el celular para sacarle la fotito para que entienda lo que está pasando con sus ojos. El cerebro directamente bloquea el ojo que mira para el costado y no brinda información. Bien, una vez que tenemos eso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, entramos en la parte de resolución del conflicto. Empezamos a tallar con la parte de ejercicios, que es lo que vamos a ver, y eso se explica un poquito más en el curso. No nos vamos a poner a contar en este momento todo lo que nos vamos a encontrar, pero es para que sepan y tengan idea de que la mayoría de las cervicalgias que yo encuentro, por ejemplo, en mi consultorio, se deben a eso. Bien. También hay otros elementos importantes que van a formar parte de cómo me armo con la postura en el tiempo, digamos, en el espacio. Y vamos a tener la ATM. En un momentito yo le voy a dar el espacio a un colega que está ahí del otro lado, esperando el momento para comentarnos un poquito cómo es el tema, cómo interviene la ATM en esto de la postura. Bien, entonces teníamos concepto del cerebro como caja negra, concepto del sistema cibernético como el sistema en comparación con el sistema tónico cervical fino, que es el que nos mantiene de pie. Bien, entonces receptores y captores. Receptores y captores. Bien, ¿qué era un receptor? ¿Se acuerdan cuando estudiaban la carrera de grado que estudiaban los receptores, corpúsculos de Pacini, Ruffini, Golgi, usos neuromusculares? Bueno, bien, esos son receptores. Y tenemos lo siguiente. Los más importantes para la postura van a ser los que están ubicados en la planta del pie. Y la planta del pie tiene o el pie en general, aparte de sus 26 huesitos, va a tener dos tipos de receptores. Algunos que van a ser exoreceptores, que van a recibir información de afuera, pero también necesitamos saber cómo está ubicado el pie en el espacio en ese momento para que el cerebro pueda procesar bien esa información y me dé una respuesta acorde a lo que necesito en el resto del cuerpo para que se acomode el pie. Y uno de los detalles entonces más importantes es saber por qué es tan sensible o cómo es de sensible la planta del pie. Entonces, el pulpejo de los dedos percibe acá abajo de los dedos, en la zona donde tenemos hiperkeratosis se disminuye un poquito, pero el pulpejo de los dedos tiene la capacidad de percibir 0,3 gramos de presión. 0,3 gramos, piensen en una vallaspirina, una cafeaspirina de 500 miligramos, lo livianita que es, esto es mucho más poquito. Hay que restarle prácticamente la mitad para ver con cuánto ya se está generando información que va a ir al cerebro hacia arriba para obtener una respuesta que a mí me va a dar cómo me voy a armar con la postura. Bien, entonces esto nos lleva a que, conociendo un poquito de anatomía, un poquito de biomecánica y neurofisiología, entonces evaluando estas presiones muy chiquititas, empezamos a hablar de que por ahí en posturología vamos a usar plantillas. Y las plantillas que usamos en posturología no van a ser como las plantillas esas que se venden normalmente o que indican normalmente los traumatólogos. Si vieron pacientes que vienen de un traumatólogo, generalmente vienen con unas plantillas muy altas que en el arco interno generalmente tiene unos realces que pueden llegar a 1,5 centímetros de alto. Bien,
Para un posturólogo, esto es iatrogénico. ¿Por qué? Porque si el pie, que es una estructura tridimensional, tiene músculos, tiene ligamentos que lo están manteniendo como tal, y yo de pronto utilizo o le pongo un realce bien gordo acá abajo que lo sostiene, esto comienza a dejar de trabajar. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando nos ponemos o le ponen un yeso en el brazo a cualquier persona? ¿Qué va a pasar con los músculos? Se van a atrofiar, todo se va a atrofiar. Y si esa plantilla está durante un año metida en la zapatilla de este paciente, ¿qué va a pasar? El pie cada vez va a estar peor. Bien, esa es la idea que tenemos que empezar a generar, el cambio un poquito de paradigma. En posturología lo que vamos a usar son realces muy pequeñitos, como estos, muy finitos, que esto es por ejemplo uno que se ocupa a nivel de lo que es el calcaño. Si el calcaño está supinado, está pronado, vamos a utilizar uno chiquitito como este para de esa manera corregirlo y ver cómo cambio la postura para arriba. Entonces la pregunta es, ¿cómo sé que hay cambios en la postura? Bueno, lo voy a tener que observar al paciente, al que estoy evaluando en ese momento. Bien, ¿cómo lo observo? Bueno, para observarlo va a haber test. Un test muy simple, lo que hicimos recién para el ojo. Test de convergencia. Me está indicando si tiene problemas, si tiene un problema que se denomina foria, es decir, que en algún momento los ojos dejan de trabajar juntos para formar una sola imagen en el cerebro. Bien, no se forma se forma una sola imagen, pero con un solo ojo. Bien, perfecto. Pero ¿qué pasa con los músculos que teníamos detrás de los ojos? Los músculos detrás de los ojos estaban conectados con el cuello. Entonces, si yo me engancho con la mirada en alguien que va cruzando, automáticamente mi cuello va a ir girando. Eso dice el reflejo oculocefalogiro. Si ustedes agarran y tienen un ojo mirando acá y el otro mirando para allá, ¿qué va a pasar? El cuello recibe una doble información y empieza a doler, empieza a sentirse mucha tensión en la zona porque hay una doble información y duele muchísimo. Bien, seguimos un poquito con los test. No existe solamente para el ojo el test de convergencia, van a haber muchos otros test. Entonces, en un ratito vamos a hablar de cuáles son, por ejemplo, los test que se ocupan, los más simples, los más básicos. Por lo pronto, ahora en este momento, me gustaría permitirle el ingreso al chat a Mario Ugarte. Mario, si estás por ahí, te vamos a ceder la palabra. Mario. Y acá estoy. Bien. ¿Cómo Contanos va? un poquito. Bueno, la articulación temporomandibular es uno de los captores que ya mencionó Raúl, el captor postural. El macetero precisamente es un músculo postural que tiene un tono de semicontracción que continuamente está informando al sistema tónico postural fino cómo se encuentra la mandíbula. Y el elemento clave a nivel del sistema de ATM o cráneo cérvico mandibular es el dioides, porque el dioide es el que nos va a dar unión con las cadenas musculares o miofaciales anteriores y posteriores. A nivel del dioides hay un cruce y es el dioides con esas tensiones musculares que va a tener influencia en toda la fascia de lo que es la cavidad bucal y el sistema endocraneal, que puede terminar generando alteraciones a nivel de la cadena muscular ocular, de las meninges dentro del cráneo, y el dioides es un elemento también clave en el tendón central, que aquellos que han hecho el curso básico conmigo hemos visto y hemos hablado de tendón central y de la importancia del dioides
en toda la parte de la estática postural. Bueno, a los odontólogos que están presentes, el ioides para ustedes es sumamente importante en relación a todos los músculos de la masticación, tanto los supraioideos como los infraioideos, pero a su vez también es clave en que el ioides va a determinar o va a influenciar la posición del temporal y del efenoides, y nos va a dar ese temporal, ese efenoide junto al occipital y el atlas y el axis, el plano oclusal, sobre el cual ustedes, con la ortodoncia, con la ortopedia, con las extracciones dentarias y con un montón de cosas tienen influencia y a veces tienen interferencia de estos otros elementos que están en relación, por ser los captores posturales, a cómo el cuerpo todo va a responder a una intervención sobre ellos. No sé si querés agregar algo más, Raúl. No, está bien, es nada más un pantallazo y recuperar un concepto o dos cositas con respecto al ATM. La ATM, para toda la gente que está trabajando con la parte de cadenas musculares, recuerdan que había dos cadenas más importantes, una cadena que era la de apertura y otra cadena que era la de cierre. Entonces, ¿por qué reviste tanta importancia la ATM si tiene problemas? Precisamente por eso, porque es la reunión de dos cadenas y si hay un conflicto, si se están moviendo mal, si de un lado bascula más, tiene una mala diducción hacia el otro lado, va a generar tensiones que van a repercutir fundamentalmente a nivel del cuello y de ahí complicando a través del nervio de Arnold con neuralgias, etcétera, etcétera, etcétera. Y problemas, por ejemplo, inmediatamente con una parecita que está por detrás, que nos va a relacionar con el oído interno. Y otra de las cosas más también importante con la ATM, la citaste vos, tenemos músculos muy fuertes, muy importantes en la cabeza, como son el temporal y el macetero, y fundamentalmente el temporal con el enganche que hace sobre los parietales, comprime, y esa comprensión, si tiene una mayor tensión de un lado que del otro, va a terminar afectando sobre la estructura ósea que es la órbita, y de esa manera va a generar tensiones sobre el ojo que volvemos a verlas, que son las que nos van a dar la situación con el cuello y un montón de situaciones más que también se encuentran relacionadas. Bien. Bien, entonces hablamos un poquito de lo que son los test. Bien, eso es bueno, eso es interesante. Bien, ¿cómo? A ver, esto es importante. Todos los test que usamos tienen un cierto grado de validez, un porcentaje de validez. Es decir, con 90%, con 80% de validez nos están asegurando de que lo que están indicando es cierto. Es así, ¿no es cierto? Entonces, estos test que vamos a ver por ahí no son tan efectivos en ese sentido. Entonces, lo que voy a hacer yo, lo que vamos a hacer desde el punto de vista de posturología, es sumar varios test para hacer un diagnóstico de un problema que pueda tener un paciente. Bien, uno de ellos. Bien, muy simple. Esto que tenemos acá, la plomada. Una plomada. Esta, por ejemplo, es una plomada que la usamos para los cursos. Es una plomada de plomo, de pesca. ¿Por qué? Porque si cae el piso nos rompe el piso del lugar donde estamos dando curso y no nos corren. Entonces, esta ya se cayó. Van a ver que la puntita está melladita. Bien, la plomada se alinea verticalmente con respecto a la gravedad. Entonces, para eso nosotros recuperamos un concepto, el concepto de la línea de gravedad que tenemos en el cuerpo. Vamos a tomar como referente en un paciente que lo vamos a encontrar, lo vamos a posicionar de pie y con paños menores. Lo vamos a ubicar de atrás y vamos a dejar caer la plomada exactamente entre ambos malleolos, es decir, en el medio de la base de sustentación, tomando como referencia el plano frontal.
Bien, perfecto. Una vez que ubiqué la plomada, que la puedo ubicar yo con mi mano y teniéndola desde arriba, o la puedo tener colgada del techo del consultorio, lo puedo manejar como yo quiero, voy a tomar como referencia varios puntos a nivel de la columna. Primero que nada, pliegue interglúteo, distancia de las rodillas, de abajo. Y de ahí me voy hacia arriba. Y vamos a citar algo anecdótico rápido nada más. Por ejemplo, vamos a tomar L5, la espinosa de L5. Y más arriba vamos a tomar la espinosa de C7. Bien, estamos acá con el paciente. Bien, tiramos la plomada. Si tiramos la plomada, le pedimos al paciente que se quede quietito y vamos a observar qué nos cuenta. Y vamos a encontrar un montón de características para cada paciente de acuerdo al problema que tenga. Cuando un paciente tiene un problema que está viniendo de abajo, desde la planta de los pies, vamos a ver que L5, la espinosa de L5, va a estar un poquito desviada de la línea de la plomada. Va a estar hacia un costadito. Punto. Y me va a estar contando que hay algo, una información que está viniendo de abajo que está generando interferencia de tipo postural. Bien, y si voy a la parte de arriba y busco entonces la espinosa de C7 y observo lo mismo, que la espinosa se desvía un poquito hacia uno de los lados, me está indicando que el problema está viniendo de arriba. Entonces, con eso yo ya estoy definiendo rápidamente si tengo un problema postural que es más bien alto o un problema postural que es más bien bajo. Bien, voy encajando al paciente dentro de lo que yo estoy queriendo ver. Entonces me voy a ir un poquito más hacia arriba y voy a seguir, por ejemplo, con el test de los pulgares ascendentes. El test de los pulgares ascendentes o Piedalú tiene varios nombres y es un test que evalúa tensión facial en la línea axial del cuerpo. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es que el paciente va a estar sentado si encontré que la vertical de Barré me está indicando que tiene un problema arriba, un problema alto. Me voy a ir hacia atrás del paciente y voy a ubicar mis pulgares a los costados de la espinosa de C7. Y le voy a pedir al paciente que con los ojos abiertos haga una flexión y que se toque con el mentón el pecho. Y voy a observar qué pasa con mis pulgares. Voy con los pulgares acá y si el paciente está teniendo un problema de tipo ocular, voy a ver que hace lo siguiente. A medida que va flexionando la cabeza, uno de los pulgares va a subir. Es indistinto, puede ser de un lado o del otro. Bien, pero hasta ahí yo tengo nada más que un pulgar que está subiendo. Puede subir por un montón de cosas, pero yo quiero descartar de que ese problema sea el ojo. Entonces hago algo muy sencillo. Le pido al paciente que cierre los ojos y con los ojos cerrados que haga la flexión, la misma flexión. Si el problema está viniendo de los ojos, que es lo que pasa en el 99% de las personas en este momento, automáticamente los dedos van a subir con los ojos cerrados, van a subir parejitos. ¿Entendido? Bien, entonces procedo a hacérselo entender al paciente. Así como le mostré la foto, le vuelvo a hacer sentir tocando mis uñas para que sienta que se están tocando, que baje la cabeza y que perciba como un dedo asciende y que con los ojos ese dedo no asciende. Entonces me está dando el nombre o me está dando el diagnóstico del problema que está teniendo este paciente. Está teniendo un problema en el ojo. Ahí entro a mirar el ojo, evalúo un poquito más y siempre o generalmente me voy a encontrar con una aforia. Podemos encontrar algunas otras cositas, por ejemplo, principios de catarata, los terigios, que son esas carnosidades que se forman un poquito por fuera, que como generan una molestia en el ojo, están generando una alteración en la información que le está llegando al cerebro y de esa manera el paciente vive con dolores de cuello, vive con el cuello inclinado, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces ahí tenemos básicamente dos test, los que más prácticamente se pueden usar
en el consultorio, o yo uso acá en mi consultorio. Bien, sumado a esto vienen otra batería de test que se pueden realizar. Tenemos el romper postural, el test de Fukuda, que es el test de la marcha o test de Fukuda, que también nos va a brindar información. Entonces, no lo vamos a explicar todo, porque no tiene sentido, porque nos va a llevar mucho tiempo y para entenderlo bien hay que practicarlo. Pero son test que si nos dan un resultado de tipo negativo, nosotros sabiendo que ya el ojo tiene problemas, efectuamos algunos cambios en el ojo, efectuamos algunos cambios sobre la oclusión para ver si es la ATM y vamos viendo cómo esos test se pueden ir modificando o se van modificando. Bien, entonces vamos a lo mismo que dijimos recién. Pulgares ascendentes para evaluar si el problema estaba en el ojo. Entonces dijimos, con los ojos abiertos veo cómo se mueven los pulgares. Después, con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados se mueven parejitos. Hago lo mismo con la plomada. Una vez que le pedí que cierre los ojos, que es algo muy simple, evalúo con la plomada y resulta que C7 vuelve a su línea media. Entonces, me estoy encontrando que los ojos son el problema, que tengo que resolver situaciones ahí. Bien, con la ATM, ¿qué pasa con la ATM? Bueno, la ATM era una articulación muy fuerte y puede estar repercutiendo también sobre lo que es el ojo, o sea, involucrar al ojo, aunque el ojo no tiene en sí el problema. Bien, entonces voy a hacer lo siguiente, rapidito y para hacerlo en el consultorio. Bien, hice el test con los pulgares ascendentes a nivel de las cervicales y con los ojos abiertos me subió el pulgar. Le pedí que cerrara los ojos, me subió el pulgar de vuelta. Oh, caramba, ¿qué está pasando acá? Entonces sospecho que puede ser la ATM. Lo que voy a hacer es algo muy simple. Como le pedí que cerrara los ojos, le voy a pedir que no me toque, que no me haga intercuspidación, que no se toquen los dientes de arriba con los de abajo, que abra un poquitito la boca, que no se toquen los dientes. Y de esa manera toda la información que se está generando y que a través de la tercera rama del trigémino va hacia el cerebro para informar que allá las cosas están mal a nivel del ATM, nos encontramos que al abrir un poquito la boca, los dedos vuelven a subir y suben parejito. Entonces, eso me está dando el nombre y el apellido del problema que estamos teniendo. Estamos teniendo un problema con la ATM. Bien. Ahora, puede pasar una cosita. Hice lo siguiente. El test, cerré los ojos y se fue para arriba. Abrí la boca y se fue para arriba. Opa, no es los ojos, no es la ATM. Entonces, ¿qué tengo? Lo que estoy teniendo es una disfunción de tipo articular en las vértebras cervicales. No vamos a profundizar, pero voy a tratar de verlas y tratar, en mi caso como soy quiropráctico, lo evalúo rápido, acomodo y la situación cambia. Bien, en el caso de ustedes, con técnicas de relajación, de músculo energía, trabajando, van a poder solucionar un montón de cositas. Y ya tienen diagnóstico para 3 cosas. Ojo, ATM y problema cervical. Cervical articular. Ese paciente que viene normalmente con una radiografía y dice me duele el cuello porque tengo artrosis. El traumatólogo me dijo que tengo artrosis. ¡Wow! Tenés artrosis. Bueno, pero si se gastó tu cuello, ¿por qué se gastó tu cuello? ¿Por qué se gastaron tus cervicales? ¿Por qué tus facetas articulares se gastaron? ¿Por qué hiciste un pico del oro? ¿Por qué tenés una protrusión o una rectificación a nivel de las cervicales? Y seguramente nada se hace de la nada, así que seguramente los ojos van a estar involucrados en toda una carrera docente de una maestra, en toda una carrera dentro del banco, 20 años de trabajar en el banco, en trabajo de oficina, agotando los ojos, trabajando con un solo ojo y el otro miraba al costado, con un ojo miro la torta y con el otro corta el pan, algo así, es un dicho, no lo recuerdo bien ahora. Bien, eso es lo que va
pasando y lo que vamos a evaluar desde el punto de vista de la posturología. Y nos queda también, bueno, si comienzo con un problema a nivel cervical, las cervicales se acomodan mal porque los ojos están mal. Las cervicales forman parte de la columna. Y como dijo Mario, hay cadenas musculares, ¿okay?, que comunican todo. Y tenemos cadenas no solamente de apertura y de cierre, tenemos cadenas cerradas, etcétera, etcétera. Y hay varios autores sobre cadenas. Bien, entonces, sobre cadenas no vamos a hablar mucho, pero sí vamos a hablar de esto. Vieron y escucharon hablar un poquito sobre esto. Lo que las personas, o los kinesiólogos, algunos de ustedes que empezaron a hablar o a escuchar o a hacer cursos de fascia, seguramente ya lo están conociendo a esto. Esto se consigue por Mercado Libre. Bien, esto es una estructura de tensegridad. Hace unos 20 años atrás, capaz que un poco más, se empezó a hablar, los arquitectos empezaron a hablar de que había estructuras que se podían armar en las que no era necesario encimar un ladrillo sobre otro para lograr que la estructura tuviera una cierta solidez o se mantenga estable. Bien, y el concepto es de tensegridad, y tensegridad es igualdad de tensión. Es decir que comparando esta estructura con nuestro propio cuerpo, nos encontramos que tenemos partes de estas estructuras que son de elementos, no estructuras, elementos que son sólidos y elementos que son de tipo tensiles. Bien, los elementos sólidos son los músculos, los tensiles, en este caso son banditas de goma, son los músculos. Bien, entonces, si por alguna razón, ahora por ejemplo, van a ver a esto, yo lo desarmé un par de veces y se me cortaron unas gomitas, entonces las gomitas que ubiqué ahora, las banditas de goma, no son todas iguales, algunas son más largas. Esta es más corta, genera más tensión, esta es más larga, libera un poco más la tensión, entonces la estructura no queda muy armónica para verla, cuando la muestro así. Antes estaba bien estructurada. Bien, es más, acá quedó una parte que quedó flojita. Bien, el tema es que esta estructura no es solamente músculo, no es músculos. Lo nuevo que se está hablando de hace unos 15 o 20 años también es de fascias. Y las fascias son las que terminan llevando la tensión que genera un músculo hacia distintas partes del cuerpo. Ese es el concepto desde la posturología. Las fascias también tienen músculo liso dentro de la composición de lo que es la fascia. Y si es músculo liso, obviamente va a ser repercutida por el plano emocional. Van a ver que una persona que está con una situación emotiva que la está afectando se encuentra totalmente aplastada. Es porque las fascias se encuentran con un trabajo totalmente distinto. Bien, estas fascias son las que vamos a tener que evaluar. Imagínense, la mayoría de nosotros de alguna manera tenemos alguna cicatriz de algo, de apéndice, de una lastimadura cuando éramos chicos, en la pierna, en alguna parte del cuerpo. Entonces, el tejido cicatrizal no es elástico, ¿Qué significa? La piel, como generalidad, es elástica, tiene la capacidad de deformarse un poquito, de estirarse un poquito y volver a tomar su posición inicial. En el caso del tejido cicatrizal es inelástico. Y hay algunas de estas cicatrices, si retomamos conocimiento de grado, cuando estudiamos clínica y etcétera, etcétera, hace mucho, había distintos tipos de cicatriz patológica. Entonces algunas eran expandidas, otras eran retráctiles, etcétera, etcétera. Y eventualmente, en algunos pacientes, estas cicatrices tienen, por alguna razón, una importancia mayor en la formación de la postura. Pueden tener mucho componente emotivo en el hecho de que cómo se formó la cicatriz, que fue cuando hubo un accidente de auto que le rompió la pierna, pero también falleció lamentablemente el padre y queda algo traumático grabado en este tejido.
Bueno, este tejido va a ser como esta bandita más cortita, ¿eh? Va a generar mucha tensión y nos va a afectar la postura. Si no tenemos la posibilidad de pensar nada más, de que eso puede estar ocurriendo, es un paciente que va a seguir con una alteración que no la voy a encontrar nunca. Bien, entonces recuerden que lo que el cerebro no conoce, los ojos no lo ven. Si yo no tengo la capacidad de pensar o la posibilidad de pensar de que esa cicatriz que le veo la panza tajeada para un lado, para el otro, una apendicitis que terminó con una laparotomía, lo abrieron todo porque se reventó, etcétera, 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 y después con el tiempo vino una retracción que generó un problema con la vesícula, lo volvieron a operar. Todo eso genera retracciones y van a afectar la postura. Bien, esas pequeñas cositas también las vemos desde la posturología y vemos cómo las vamos a resolver. Eso están dentro del curso que estamos dando con Mario. En cualquier momento lo largamos de vuelta. Si Dios quiere y la Regional 4 nos autoriza, nos permite, seguramente vamos a estar con ustedes a través de este medio. Estamos trabajando en unos talleres en los cuales hacemos las mostraciones, así como estoy hablando yo, como habló Mario, mostramos con pacientes y se les da una hora o una media hora para que practiquen aquellas personas que están haciendo el curso y después hacemos la devolución. Entonces, así como lo hacemos en un curso o lo hacíamos en los cursos presenciales donde se mostraba, después practicábamos, pero había la posibilidad de ir caminando camilla por camilla, evaluando y sugiriendo y hablando para que se vayan despertando un poquito las neuronitas para que veamos de otra manera las cosas. En este momento lo podemos hacer a través de internet. Es un gran beneficio que tenemos porque ahorra un montón de tiempo si alguno de ustedes tiene que viajar, por ejemplo, a hacer un curso. Bien, y rescatando todo esto, ¿por qué la posturología es importante? Porque hay una frase que la leí hace mucho tiempo en este librito gordo, el gordo de Petete. Este es el Greenman de manipulaciones. Manipulaciones viscerales, manipulaciones, no recuerdo, principio y práctica de la medicina manual. Bien, entonces Greenman, que es un señor mayor, dice que si tenemos en la caja de herramientas solamente un martillo, siempre vamos a pensar que todo lo que se presenta ante nosotros va a ser clavo. Es decir, si lo único que hacemos es tener ultrasonido, el infrarrojo, o me quedé con un poco de cadenas musculares y no le sumo algo más, voy a pensar que todo lo voy a resolver de esa manera. Y eso yo tengo 33 años, voy para 34, de profesión. Y es cierto, en algún momento hice formación en puntos gatillos, hace mucho tiempo, y pensé que ya conocía todo, porque resolvía cosas que otros colegas no resolvían, y entonces estaba muy contento. Después, hace como 20 años hice quiropraxia y toqué el cielo con las manos, porque también resolvía cosas y acomodaba huesitos que otros no acomodaban. Y después hice osteopatía y estuve mucho más contento porque ya era como que llegué al cielo con las manos de vuelta. Y con el tiempo la posturología agarró y todo lo que había armado me lo hizo así, ¡plup!, me lo rompió. Cuando quieran y si están interesados, el Colegio de Kinesiólogos de la Regional 4 les va a comunicar si sale algo con respecto al curso de posturología. Raúl, sí. Comentá una interferencia oclusal para los odontólogos que por ahí están preguntando cómo es la influencia de la posturología o la colaboración sí, de la posturología con la odontología. Bien, lo hacemos de manera cortita, estamos explicando generalidades. Una interferencia oclusal es cuando me pasó a mí, que soy posturólogo, me pasó a mí. Me voy a un dentista conocido, me arregla y me dice, se cayó el arreglo, entonces me dice la segunda vez, ahora no se va a caer, me dice. Y en vez de hacerme un arreglito muy
prolijito y muy lindo, me hizo un buchón, como cuando van a la heladería y le piden que les ponga un poquito más de helado arriba. Me quedó la muela, salía como 1 milímetro para arriba el arreglo que me habían hecho, un arreglo blanco. Lo bueno, no era amalgama que se veía oscuro, este era blanco, por lo menos me reía y se veía blanco ahí. Bien, el tema es que empecé con dolores de cuello. Y dolores de cuello, y dolores de cuello, y la cabeza, y me dolía todo, hasta el oído me llegó a doler. Bien, ¿qué es lo que estaba pasando? Los dientes tienen que coincidir de una manera en que todos toquen un poquito. No vamos a explicar mucho, pero todos tienen que tocar un poquito. Los de arriba un poquito más adelante que los otros. Con los años se van acomodando, van tocando más las muelas que los cañinos, etcétera, etcétera. Pero si existe una interferencia en un momento para otro, un diente que toca antes que todos los otros, un dientecito que hace un contacto, todo ese sistema se va a encontrar en desequilibrio, porque en forma automática, toda la noche, bruxando, moviendo de un lado para el otro, voy a tratar de acomodar para que ese contacto deje de estar informando mal por vías trigeminales al cerebro. Entonces eso genera mucha tensión que va a terminar con dolores de cuello, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí podemos empezar a encaminar, como dijo Mario hoy, hacia helioides por acá, para allá, para acá y para todos lados. Bien, creo que con eso puede ser un poquito un pantallazo general de lo que es la posturología. Las parafunciones también son importantes desde la parte de vista de la posturología. La gente que masca chicle y masca de un solo lado, por ejemplo, estos músculos del lado que masco siempre, son los que se van a encontrar más sobrecargados, más tensos, van a generar problemas con la TM, la TM va a formar mal a todo ese sistema estomatognático. Se van a generar problemas de tensiones musculares, disfunciones de tipo articulares a nivel del occipital sobre el atlas o del atlas sobre el axis, que por ahí uno las corrige o las soluciona, relajo el músculo, pero a los 2 días el paciente me vuelve con lo mismo. Entonces, la posturología tiene un concepto de tipo holístico, porque trato todo, un concepto etiológico, porque apunto a encontrar la causa del problema y tratar de resolverla. Bien, y lo que voy a hacer es precisamente reprogramar. Lo que hago con la posturología es reprogramar a ese paciente, ya sea como les dije hoy, con esto chiquitito que está acá, que es un realce, que ustedes lo pueden practicar en su casa. Vieron que practicamos con la vertical de Barré, les mostré cómo se practicaba. L5 estaba a un costado, entonces comienzo a jugar y puedo usar las tarjetas de crédito, la tarjeta del banco, la tarjeta de débito, 1 o 2 tarjetitas, voy probando. Si el calcaño está caído, trato de compensarlo y veo cómo puedo modificar esa vertical de Barré o el pulgar de ascendente aplicado a nivel, por ejemplo, de L5. Eso yo no lo conté, pero si amplían su pensamiento van a encontrar la forma de aplicarlo. Y les cuento otra cosita, esto es divertido, eso también es algo que por ahí no lo tenemos. No sé si hablamos, creo que les comenté o no les comenté, o les comento de vuelta. En la planta del pie decíamos que teníamos la capacidad de sentir en esta piel de la planta del pie hasta 0,3 gramos. Entonces, si yo ubico un paciente, mañana cuando tengan un paciente descalzo acostado en la camilla, hagan lo siguiente, deslicen la yema del pulgar en la zona media del pie, en la planta, entre la estiloides del quinto dedo y el escafoide del otro lado, a esa altura, deslicen la yema del pulgar suavecito y vean qué es lo que pasa con esa pierna. Van a ver que se estira. Y si quieren seguir experimentando, tóquenle el dorso del pie al paciente y vean qué es lo que pasa. La pierna va a tender a encogerse, a irse hacia arriba. Pequeñas cositas que nos muestran o que nos sirven para abrir la cabeza y entender que pequeños estímulos, muy pequeñitos, logran respuestas en todo el organismo. Si quieren abrir un poquito más todavía esto, para
ver un poquito más. Esto no lo encontré yo descrito, pero lo empecé a practicar y empezó a dar resultados. Ponen al paciente acostado, las manos hacia arriba, ¿eh? Y miren cómo están ubicados de largo los brazos. Bien, hagan lo mismo, con mucho cuidado, toquen la palma de la mano de un lado y van a ver que de ese lado se estira. Y si tocan del otro, se estira el otro. Y si tocan el dorso, va a ser totalmente lo contrario. Para ver cómo pequeñas cosas provocan cambios grandes dentro del cuerpo. Eso es lo que justifica plantillas como esta, con estos realces muy chiquititos que se llaman de reprogramación o plantillas propioceptivas, porque modifican la propiocepción, la información que sale del pie. Bien, eso es lo que es posturología hasta este momento y dado ampliamente para que tengan una idea. Bien, Raúl, Damián, ¿cómo andás? bien, Hay varias preguntas, bueno, ¿sí? Ahí justo hay una licenciada que está en el audio, le vamos a permitir que te pregunte sí, y después bajamos el audio y te empiezo a leer las que están en el chat. dale. ¿Sí? María José, adelante. Pero mañana, 8:15. María José Cesaretti, levantaste la mano. Pregunta tranquila. Hola, Hola, ¿qué sí. tal? ¿Se Hola, escucha? ahora Sí, sí, perfecto. dale. Ah, perdón, no podía. No, mi pregunta es la siguiente. A mí me hicieron un implante dental hace unos días y bueno, la verdad que hace como 5 días que yo vengo, además de dolor en la zona, yo veo un cambio en cuanto a la masticación y bueno, la postura me empeoró todo lo que es el cuello, los hombros. Quería preguntarte cómo puede afectar un implante y tantos días el dolor. ¿De dónde proviene eso? Si Bien. tenés idea del tema. Rapidito te respondo lo que yo pensaría en un paciente que me venga y me dice, me hicieron un implante. Partí del hecho de que estuviste te hicieron un implante de un solo lado, ¿cierto? Bien, estuviste Sí. con la boca abierta. ¿Cuánto rato estuviste con la boca bien abierta? Y no solamente abierta, sino seguramente estirada para un costadito. Esto va a generar una alteración en el equilibrio que existe entre los músculos masticadores de un lado con respecto al otro. Yo te puedo sugerir algo muy tranquilito y que le sugiero a la gente acá. Primero que nada, hace esto. Bien, masajeate el temporal, que es uno de los músculos más importantes, ¿eh? Con la yema de los dedos, hacer 15 circulitos, 15, un poquito más abajo, y anda encontrando. Vas a encontrar que de un lado vas a tener más tensión que del otro. Si el derecho, que generalmente es el que tiene más tensión, está dolorido, trabaja de esta manera, trabaja haciendo los masajecitos, respirando y exhalando lento para que las fascias del músculo se vayan relajando y vas a ver que a los 5 minutos esa tensión va a desaparecer. Bien, Y lo que hablaron del lioides, ¿también tiene que ver el tema del lioides? Ioides. ¿Por qué el ioides es importante? Partir del hecho que está ubicado a esa altura el ioides. Entonces, normalmente vemos la tensión, hablamos de tensión en los músculos que cierran la boca, pero para abrir la boca necesitamos una musculatura infraioidea que afirme o que lo fije al ioides para que los músculos miloioideos tiren de la mandíbula hacia abajo y de esa manera pueden abrir la boca. Se encuentran otros músculos involucrados en la porción anterior del digástrico, con el trigémino que se puede haber inflamado, etcétera, etcétera. Pero ahí, ahora que vos me dijiste, vos tenés el implante puesto ahora. Bien, Sí. rapidito, entonces. Hacer esto, mirá. Y sentí si, por las dudas, no te quedó ese implante tocando antes con los dientes o con las muelas de arriba. Si sentís que contacta antes que todo el resto de la arcada dentaria,
eso va a generar que toda la noche vos estés, es tu cuerpo, ¿no? Vos no conscientemente, inconscientemente estés tratando de acomodar la intercuspidación para que descansen. Y si eso no ocurre, vas a estar con mucho dolor, seguramente. Bien. Ah, y para el tema de los músculos que se puedan encontrar tensos, hacete un poquito de músculo energía. Me la hago yo y te la muestro. Muy simple, frená el fenoide, todo la parte superior de este lado, toma la mandíbula. ¿Vos sos kinesiólogo o odontóloga? Kinesióloga. Bueno, entonces, hacete una técnica de músculo energía, muy simple. Apoyá en el mentón y hace deducción. Empuja con la mandíbula a un lado, aflojo y tracción hacia el otro. Normalmente estas técnicas se usan 9 veces a un lado y después lo hacemos hacia el otro lado. Y vas a notar que la tensión va a ir bajando en el músculo. Es una técnica de músculo energía. Contraes el músculo para Muchas que después se gracias. relaje. ¿Está? Ay, gracias por el Hacelo. consejo. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Son cosas chiquititas, pero que ayudan un montón. Perfecto, lo voy a hacer entonces. Dale. Chao, chao. Chao, hasta luego. Te hago otra pregunta acá. Bien. Magdalena pregunta, ¿cómo hacemos con los pacientes que tienen nistagmus? Porque no tienen visión binocular, van alternando. Bien. ¿Se entiende? Sí. Vamos a definir esto. ¿Se acuerdan de Kirchner, el presidente? Que lo que tenía era un ojo, un estrabismo que vino con él de chiquito. No se lo operaron, no se lo corrigieron y quedó con una alteración que era evidente. Cuando tenemos esto, o cuando tenemos una pierna muy corta, pero muy corta, más de 2 o 3 centímetros, el cuerpo, el sistema postural acepta esto como ya una alteración y lo acepta. Es decir, trabaja con un ojo. Eventualmente puede pasar que te tape un ojo y el otro siga trabajando. Con las piernas pasa lo mismo. Bien, entonces tenemos algo que son los estrabismos, cuando el ojo ya está definitivamente trabado para un costado, para adentro, para afuera, y tenemos lo que son las forias. Las forias son cuando en algún momento determinado, por ejemplo, por manejar 4 o 5 horas, los ojos que normalmente están convergiendo en un punto para hacer una sola imagen en el cerebro, resulta que hacen una disociación, no están convergiendo bien. Entonces, si no convergen bien, ¿qué es lo que va a pasar? Ahí todo el sistema se va a tratar de enfocar en corregir esto que está trabajando mal. Bien, nosotros desde la posturología veremos qué músculos, cómo, cuándo, dónde, si hay algún nervio afectado y qué le podemos hacer. Pero normalmente disociamos eso, estrabismo de forias. Las forias son de tipo transitorias. Estoy cansado. Después de estar 1 hora, 2 horas con usted acá, mirando la pantallita acá o mirando las imágenes, resulta que los ojos se me cansan y hago un poquito de cortocircuito. Eso es una foria. Esto tiene solución. Yo tengo que reforzar el ejercicio con los músculos de mis ojos y eso va a andar bien. Ahora, un estrabismo, si el ojo ya está mal porque hay un acortamiento de uno de los músculos y si lo queremos solucionar, hay pacientes que tienen que ir al oculista para que les corrijan quirúrgicamente esa situación. Pero en esos pacientes ya el ojo no les genera dolor de cuello. Esa es la diferencia. No sé si eso responde a la pregunta. Hola. Creeríamos que sí. Hola, ¿me escucharon? Ahora, Lucía pregunta, ¿la miopía y el atigmatismo traen problemas en las cervicales? Cuando hablamos de miopía, estamos hablando de que tiene problema para ver más cerca o más lejos. El tema es que este paciente siempre va a venir con anteojos. Entonces, el tema de la acomodación, a pesar de que tenga miopía, astigmatismo, siempre vienen con anteojos. Entonces le doy un ejemplo, muy simple. Yo soy un cazador y ando con una escopeta.
Quiero apuntar. Para apuntar tengo que girar mi cabeza porque mis ojos sigan la mira de la escopeta, y de esa manera apuntar a donde estoy por disparar. Es una cosa. Bien, la persona que usa gafas en forma permanente tiene ese problema. Los ojos están muy quedados, no tienen movimiento. Si le piden al paciente que usa muchos lentes, todo el día están con lentes, van a ver que si les piden que hagan círculos con los ojos cerrados, a veces directamente no lo pueden hacer. Entonces, es un paciente donde igual la musculatura está informando para atrás y está informando muy mal. Bien. Yo miro bien, por ejemplo. A ver, hago muchos ejercicios con mis ojos desde hace muchos años, entonces mis ojos están bien. Entonces quiero mirar un cuadrito, así como hay cuadritos allá atrás, tengo cuadritos acá adelante, y quiero mirar, lo único que hago es mover los ojos para mirar el cuadrito. Miro el cuadrito, bajo, leo lo que tiene que decir y ya está. La persona que tiene gafas tiene que mover toda la cabeza para mirarlo. ¿Entendido? Bien. Bien. No sé si responde eso. Bien, aclaro otra cosita. Están muy de moda y nosotros con Mario venimos hablando de hacer un taller precisamente sobre lo que es la musculatura lisa de los ojos. Esta es bomba, lo último que se viene. Musculatura oculomotores son los que están por detrás y son músculos estriados, son voluntarios. Pero estamos hablando de la musculatura lisa propia del ojo, los que agrandan, los que achican la pupila, los que acomodan. Esos músculos que están trabajando mal de diversas patologías, se los puede entrenar para que de esa manera comiencen a mejorar. Y en algunos casos, no puedo decir en todos porque no todos hacen seguimiento, pero las personas que hacen caso a los consejos que le voy dando, hasta ahora están teniendo buenos resultados. O sea, es una opción, y dentro de posturología hablábamos de ponerlo como un taller más dentro de lo que es, por ejemplo, la confección de plantillas de propiocepción y el trabajo con el estrés. Eso estábamos trabajando con Mario, lo estábamos reuniéndonos y lo venimos hablando. Y sería seguramente un taller o como una especialización dentro de lo que es el curso. Seguramente la regional les va a avisar cuando salga algo como esto. Bien. Por supuesto. Ahora, otra pregunta, Raúl. Aparte del dolor en los músculos de los ojos, ¿también pueden doler los músculos de los oídos? Doler el oído por culpa de... Si también pueden doler los músculos de los oídos. Si los músculos de los oídos son muy chiquititos, Mira, nosotros ya... Lo que vamos a ver desde la posturología y el trabajo de equilibrio. Suelen hacer doler el oído, pregunto. Y suelen dar dolor. En el oído tenemos el trigémino y tenemos, que no los recuerdo muy bien ahora, pero creo que son en la parte sensitiva, no de sensibilidad especial, auditiva o vestibular de equilibrio. Tenemos tres o cuatro nervios, no los recuerdo bien. El trigémino está en la parte, creo que es la parte superior del oído, con la percepción de dolor. Y tenemos, no me acuerdo, así como el hipogloso y todos los pares craneales están dando ramitas hacia las duramar y todo lo demás para darle la parte de sensibilidad. Pero el dolor de oído generalmente lo atribuimos a las tensiones faciales. Tenemos el esternocleidomastoideo que se está insertando en la mastoide, y si genera mucha tensión, va a generar tensión que se va a transmitir a través del hueso hacia todo lo que esté adentro, y eso puede dar como consecuencia una restricción en la circulación de alguna de las estructuras y que pueda determinar dolor. Bien, que generalmente volvemos a este concepto, por eso lo mostré.
Si una sola de estas banditas se encuentra en tensión, hace lo siguiente, se acorta y me modifica toda la estructura. Entonces, si tengo el esternocleidomastoideo acortado a un lado porque conflicto con el ojo, y seguramente me va a generar una tensión que puede llegar al oído. Lo que se hace más notorio es por ahí repercusiones de tipo de equilibrio. Recuerden que los ojos no solamente, carrera de grado, los ojos no tienen solamente comunicación con los músculos del cuello, también tienen comunicación, hay reflejos que lo demuestran, con el vestíbulo. Es decir, si el ojo trabaja mal, el vestíbulo se informa mal y vamos a tener trastornos de equilibrio en ese paciente, que también vamos a ver cómo tratarlos. Creo, no sé si Otra, responde. otra pregunta. ¿Cómo puede afectar la postura la colocación de un implante dental? Durante la cicatrización de la zona, ¿conviene hacer algún tratamiento? Eh, a ver, cicatrización. Normalmente los tejidos llevan 21 días para cicatrizar, desinflamar y generar una zona de cicatrización, digamos. Facialmente se dice que si esto hubiera sido una cirugía, por ejemplo, vamos a tener que esperar unos 90 días para que esos tejidos y las fibras de colágeno que se encuentran dentro de las fascias se reorganicen. En el caso del implante, y trabajar, por ejemplo, una tensión o un desarreglo a nivel de la ATM o del temporal que está muy tenso, pero es urgente al otro día, porque si no me voy a estar aguantando un montón de dolores en la zona que no tienen sentido. Inmediatamente me lo llaman a Mario que le haga masaje y le acomode la ATM, a pesar de que la cirugía está fresquita acá. Hay muchas técnicas muy suaves, estas técnicas de músculo energía, en las cuales primero hay que evaluar qué músculos de todo este sistema puedan estar involucrados y por ahí hacer un trabajo segmentario y local sobre algunos puntuales para solventar en el momento el problema de dolor y después evaluar posturalmente qué es lo que está pasando después de un mes o 2 meses, si quedó o no quedó una consecuencia, pero el dolor va a estar seguramente si, como le dije a la primera colega, estuvo con la boca abierta 2 horas con la boca estirada para un costado, hay un desequilibrio de tensiones musculares y ese desequilibrio tenemos que corregirlo para que no duela. ¿Se entiende la idea? Sí, sí, sí. Bien. Otra pregunta. Tengo un Sí. paciente con mareos importantes, donde ya se descartó vestibular y el otorrino mandó terapia de ATM. Seguramente está involucrada la postura. Te pregunta, ¿seguramente está involucrada la postura? Pero primero corrija, evaluale. Yo te expliqué ahora un poquito cómo vas a evaluarle los ojos. Evaluarle los ojos, pero seguramente que te apuesto 10.000 pesos ya que están involucrados los ojos. Hacerle este test y seguramente los ojos van a estar cruzados. Entonces, esto está repercutiendo. ¿Y qué es lo que dije recién? ¿Qué es lo que dije recién? Si el vestíbulo es el que nos acomoda en el espacio, pero el ojo le está informando mal, nos va a acomodar mal. Bien, lo otro que podemos tener es ¿cómo sabemos si un mareo es de origen vestibular o si un mareo es de origen cervical? Para descartar rapidito, hay una cosa muy simple, hay un test que se llama Fit-Ritson, donde paciente sentado le giramos la cabeza de un lado al otro. ¿Qué es lo que estamos girando? Los centros de equilibrio. Si genero mareo, significa que los centros de equilibrio van a estar involucrados o no van a estar involucrados. Bien, y la segunda parte es sujeto la cabeza del paciente y hago girar solamente el tronco. Entonces, si en esto donde yo estoy sujetando los centros de equilibrio para que no se muevan y estoy moviendo el cuerpo, me aparece mareo, es porque las cervicales están involucradas y de alguna manera están cortando la circulación hacia arriba, no me llega suficiente circulación a todo el cerebro y dentro de la caja cerrada esta que tenemos el vestíbulo, y si el vestíbulo también no se alimenta bien,
si la cerebelosa media, perdón, no recuerdo bien cuál era la arteria ahora en este momento que la estaba irrigando, no le está llevando bien sangre, también el vestíbulo va a estar trabajando a media máquina. Entonces, por ahí algunos estudios van a dar como que no está implicado, pero de alguna manera sí está teniendo que ver con todo esto que está pasando. Y los ojos son elementales de evaluar, sí, obvio. La TM también. Bien. ¿Qué importancia le da la posturología a la palatoposición? La palato, me estás hablando, eso seguramente es una pregunta de tipo odontológica. ¿Lo preguntó un Sí, odontólogo? seguramente. ¿Eh? Bien, Y por no lo ahí, sé. Mario, si que estás más relacionado con los odontólogos y vas a trabajar un poquito mejor las definiciones y las palabras que nos están consultando. A ver, si estás, Mario. Como Ahí Raúl está con mal. lo de la palatoposición. Sí. Damián, ¿cómo la pregunta cuál es? Ahora que se me corrió acá. ¿Qué importancia le da la posturología a la palatoposición? Es que va a condicionar toda la posición del yoides. Y el yoide tiene relación con todas las caderas musculares. Aparte, tenemos que pensar que el piso de la boca es un diafragma funcional. O sea, nosotros no solo tenemos el diafragma respiratorio, sino tenemos otro grupo de músculos que trabajan horizontalmente sobre distintos segmentos del cuerpo que funcionan igual que diafragmas. Y la lengua es uno de esos. Y va a alterar en un desequilibrio que puede ser positivo, negativo o anterior o posterior en relación a la línea de la plomada. No sé si es eso más o menos lo que apuntaba la pregunta. No lo sé, tendría que hablar la persona que preguntó, Mechi. No sé si está todavía conectada. Sí, ahí le veo. Desactivé el audio, si querés. Ahí Hola, está. buenas noches. ¿Se escucha? Sí. Sí, perfecto. Sí. Bueno, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, yo me hago kinesiología odontológica, no solamente ATM, sino que me formo dentro de la Facultad de Odontología. Y últimamente he estado asistiendo a charlas vía online también con gente de Chile, y hay como que toda una repercusión nueva con respecto a la palatoposición, sobre todo en kines que se dedican a la parte de pediatría, porque ellos les dan, hay como que toda una nueva corriente de que la posición lingual con respecto al paladar y a todo lo que es el crecimiento de los macizos faciales, y después ya en adultos, como no se puede guiar esa lengua porque ya está posicionada, también hay que darle mucha importancia y hay que hacer todos unos ejercicios funcionales nuevos que vienen o sea, como que hay todo un auge ahora con el tema de la palatoposición que sinceramente yo dentro de Córdoba nunca la había escuchado, pero está directamente, como decía, perdón, el colega, relacionado directamente a ioides. Eso es así, también lo planteaban exactamente igual. Entonces por eso estaba tan interesada, porque como que acá en Argentina no encontré a nadie que hablara sobre palatoposición, entonces sí, en el curso este que ustedes van a dar se le daba una importancia bastante relevante a todo lo que es ioides, tiene relación directa, porque digamos, es toda una estructura compleja, que recién lo explicó un poco el colega, pero que es mucho más amplia, por supuesto, ¿no? Entonces yo quería saber si estaba incorporado dentro de la formación, estaba en cuenta esto del tema de la posición de lengua por las presiones, justamente. Es que el sistema ioideo es el gran ignorado en el tratamiento Sí, de... totalmente. Mirá, con Damián lo que ocurre normalmente es que gente que se forma con otros métodos de ATM quiere hacer el nivel avanzado nuestro. Y no los aceptamos porque nosotros tenemos una línea de razonamiento donde en la base nosotros damos el ioides dentro del tendón central. Y esa estructura, o sea, ioides, tendón central, en todo lo que es el contexto corporal. Por eso no se puede separar a lo que sería el sistema cráneo-cérvico-mandibular del cuerpo todo. Seguro, sí, seguro. Bueno, Totalmente y de acuerdo. en neurología, el yoide es clave por cómo relaciona a todas las cadenas musculares y las grandes funciones que tiene. Pero es el gran Buenísimo. olvidado siempre el sistema yoideo.
Y Sí, es, sí, el que va a determinar en parte cómo queda la lengua. Y la lengua va a determinar cómo funciona el dioides. exactamente. Bueno, sí, yo en realidad más que todo lo del yoides, bueno, el año pasado con Rocavado se vio muchísimo eso. Las cosas buenas que trajo la pandemia fue eso, de poder acercar a este tipo de gente tan grosa, tenerlos con más posibilidad de acceso, de formarse con ellos. Y bueno, apareció el yoide, digamos, le dimos la importancia que merecía el yoide. Y ahora con esto de la paletoposición, la verdad que me encantó y estoy buscando más formación sobre eso. Está muy bueno. Bueno, yo tengo la formación con Rocavado, y Rocavado Ajá, hay algo que por ahí no da, que es toda la relación del cráneo. ¿cómo? De la osteopatía cráneo-sacra, esta otra estructura en la influencia de ATM. Sí, sí, como que él, cada maestrito con su librito, digamos. Por eso te digo, por eso el curso que tenemos, que damos nosotros, tiene una lógica de razonamiento, pero es todo, de cabeza a pie, todas las Más estructuras. integral. Perfecto. Claro, con una Buenísimo. línea de razonamiento en sí, de no tirar y pegar a cualquier cosa, sino de ir y trabajar la estructura, que es la que está siendo la causa de la disfunción. Y después darle el tiempo al cuerpo para que integre la corrección de esa estructura que está en disfunción. Opino exactamente igual. Que es lo que por ahí O sea, yo las muchas veces me sesiones no pasa. son semana a semana, o sea, son cada 20 Sí, días, 28 sí. días. Por ahí hay odontólogos Y cuesta que que el trabajan paciente lo conmigo entienda muchas veces. más de una sola vez que han derivado conmigo. Sí, sí. Es difícil, a mí me gusta mucho esto, ¿no? Pero es difícil hacerle comprender al paciente, porque por lo general también el paciente viene del odontólogo, ¿verdad? Con los que yo trabajo a diario, y piensan que la kinesiología o el tratamiento kinésico con esta orientación es exactamente lo mismo que un odontólogo, que venís, te pongo una amalgama y te vas. Y en realidad es un proceso tan largo, porque por lo general cuando ya caen a nuestro consultorio es porque viene de un proceso de disfunción muy largo, que después para restaurarlo también lleva su tiempo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Una pregunta más, Raúl. Dale. Acá dice, tomando los ojos, creo que es así la quieren encarar así la pregunta, como uno de los tres captores, ¿se puede decir que cualquier lesión o enfermedad ocular va a afectar la postura? El tema, a ver, lo siguiente, lo creo que lo respondí hace un ratito. Una cosa son las disfunciones del ojo, donde hay una tensión mayor de un lado, en unos músculos de un lado, hay un terigio que esté molestando, por ejemplo, y hace que los músculos trabajen mal. Pero fundamentalmente todo lo que va a ocurrir va a estar referido a que esos músculos no trabajan bien y están tratando de hacer trabajar bien al ojo, pero mientras tanto están informando mal al cuello y generan el problema con el cuello. En el caso del estrabismo, es decir, ese chico que nació ya con un problema de ojo mirando para el otro lado o cruzado, el cerebro lo acepta o un pelotazo en el ojo y pierde el 80% de la visión de un ojo. Directamente el cerebro acepta esa información como una información no válida. Esto está roto, este sensor no me sirve de un lado, entonces trabajo con un solo ojo. Y trabajo con este y este que está mal no me está informando atrás para generarme disfunción con el cuello y con la postura. Armo toda mi postura con un solo ojo. El único problema que voy a tener va a ser que no voy a tener la visión binocular, pero voy a poder vivir teóricamente toda la vida bien. Ahora, el que tiene los dos ojos y uno de los ojos le está aleteando para un costadito cuando está muy cansado o muy estresado, obviamente va a vivir con su cuello, con dolores de cabeza, porque pasa lo siguiente, a más mínima es la disfunción, un poquito nomás se le escapa un ojo para el costado, ¿qué va a pasar? Cuando quiera leer una letrita chiquitita o leer lo que dice en la tarjeta de crédito, un numerito, va a empezar a fruncir mucho el entrecejo tratando de acercar los ojos, de converger con ese
con ese gesto del entrecejo. Y estos musculitos son musculitos que sirven precisamente para los gestos, digamos. Están inervados por el facial y son movimientos cortitos que se tienen que hacer así nada más. Si estoy mucho rato voy a terminar con dolor en la parte frontal de mi cabeza. Van a doler estos músculos, pero estos músculos ¿dónde están? En la cabeza. Me va a doler la cabeza. Y entonces el paciente viene y me cuenta, me duele la cabeza. ¿Dónde te duele? Me duele acá adelante. Y tiene un poquito los ojos corridos. Y resulta que está forzando todo el día ese sistema porque no quiere usar anteojos, por ejemplo, o porque no le corresponde. Fue al oculista y vio que la visión la tiene normal. Entonces son cositas que ocurren. Bien, todos tenemos que ir evaluándolo sobre el momento. Y no todos los pacientes, por más que tengan un mismo problema de ojo, van a responder de la misma manera. Algunos le generan una situación muy, muy complicada. Otros, el cuerpo se adapta, se acomoda y lo soluciona muy rápido. Perfecto. Ahí yo no estoy viendo más preguntas. Si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, que por favor desactive el audio y que le pregunte. Y si no, bueno, ¿alguien quiere preguntar algo más? Bueno, ya estamos, Raúl, me parece. Bueno, listo. Ha sido ¿Están cansados? No, estamos ¿Está bien jugando acá. Argentina? Bien, Sí, por supuesto. bien. Cualquier cosa, Por supuesto. mi nombre es Raúl Basolo. A través del Facebook me localizan y pueden mandar un correo. Pero la mejor manera es a través de la Regional Cuarta y que se comuniquen con vos o con la Regional Cuarta y de Sí, esa por supuesto. manera se pueden informar novedades que puedan ocurrir. Muy bueno, muy Sí, sí. bueno. Muy buena charla. Muchas gracias, Ana. Gracias. Ni bien tengamos novedades acerca del curso, obviamente que vamos a ir difundiendo, ¿eh? Bien. Así que estamos muy, muy agradecidos por la participación de todos y principalmente, bueno, a la predisposición del profe y del super ayudante, Mario Ugarte ahí, Coequiper. el coequiper, el En este representante momento diría, ¿no? es el socio en la parte de postura en todo, pero ahora está de coequiper nada más. Le tocó eso. Le tocó. Sí. Así que no, él tuvo su charla hace un par de semanitas y también un éxito, ¿eh? Bien. Así que, bueno, Raúl, muchísimas gracias. Y bueno, obviamente que contamos con tu presencia, ya vamos a ir preparando todo para poder darles novedades a los kines. Y bueno, muchas gracias. Simplemente eso. Bien. Gracias a ustedes también por 1 hora y media estuvieron prestando oreja a lo que estábamos diciendo y espero que les sirva de algo. Bueno, y gracias por el espacio que le permite a los otros colegas ver por ahí cómo se puede trabajar y con muy poquito ayudar más al paciente y hasta por ahí resolver esas cosas que todos los días nos llegan y no sabemos qué hacer, como esos dolores cervicales que no remiten o esas lumbalgias que no remiten. La posturología es una herramienta que le va a permitir resolver eso y con poquito, con un realce y con nada a veces. Así es. Muy claro todo, muy claro todo. Que eso es lo importante, explicar por ahí cosas tan complejas como lo hicieron los dos cada vez que hablaron, de una forma tan sencilla que cualquiera lo puede entender, ¿no? Esa era la idea. Eso Espero es que se haya entendido, que se haya captado la idea de lo sí. que es la posturología. Quédate tranquilo que se entendió perfecto. Así que bueno, muchísimas gracias, los liberamos a todos y vayan a ver que está el segundo tiempo de Argentina ahora. Por lo menos en el segundo. Muy bien. Muchas gracias. Van 1-1 por las dudas. Bueno. Un abrazo. Buenas noches a todos. Chao. Hasta luego. Hasta luego.
Ah.